¿Qué tal, chicos? Vamos a comenzar con la segunda parte del pasado simple. Ahora vamos a ver cómo es que se aplica la gramática en el pasado simple, es decir, cómo ustedes van a hacer sus oraciones en las tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa, ¿no? Ya sabemos, pasado simple, acciones que ocurrieron en el pasado, que ya fueron y que ya no se están haciendo. Por ejemplo, aquí están dos ejemplos muy claros. Juan trabajó durante 5 horas, ¿sí? Este es un gran ejemplo. Durante 5 horas sabemos que es la parte de la expresión de tiempo. También les voy a compartir expresiones de tiempo para que ustedes puedan incluir esos trabajos que les piden. Mark y yo compramos los mejores tenis. Este es otro ejemplo, ¿sí? Donde vemos en estas dos oraciones, donde vemos la parte donde nos hace saber que es pasado simple, pues prácticamente en el verbo principal, en el verbo base, que es en este caso trabajó, ¿sí? Trabajó, que es diferente a decir Juan trabaja, ¿sí? Mark y yo compramos. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo comprar, conjugado en pasado, es compramos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué características tiene el pasado simple en su escritura? Para ello debemos de saber que existe una palabrita ahí, un verbo que está inmerso dentro de las oraciones, tanto en forma negativa como en forma interrogativa, que es el auxiliar did, ¿sí? Esta palabrita, el did, ¿sí? ¿Sí? El auxiliar did, pues es un verbo, ¿sí? Es un verbo irregular, como ya habíamos visto, del cual procede el verbo do, que es hacer, pero en pasado es did, ¿sí? En este caso, todas las oraciones en pasado simple en su forma negativa, interrogativa, ocupan lo que es el uso de un auxiliar, ¿sí? El auxiliar, como sabemos, es un verbo, ¿sí? Ya se los expliqué. El caso de los auxiliares, pues no tienen no aplican significancia dentro de la oración, al contrario del verbo base, el verbo principal, como en este caso, ¿no? El verbo did solamente es parte de la regla gramatical, pero no tiene una pronunciación, sí tiene una pronunciación, pero no tiene un valor más que solo de auxiliar, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cómo se arman estas oraciones. Vamos a empezar, ¿sí? Forma negativa, ¿sí? Vamos a checar las dos oraciones, ¿sí? Juan trabajó durante 5 horas, ¿sí? En pasado ya sabemos que utilizamos el did, ¿no? A diferencia del presente, que utilizábamos el auxiliar do o das, ¿sí? ¿Sí? Eso ya debe de quedar claro. En pasado vamos a poner la oración afirmativa. Juan trabajó durante 5 días. ¿Cuál es el sujeto? Forma afirmativa. El sujeto es Juan, ¿sí? El verbo en pasado, ¿sí? El verbo en pasado simple, pues es el verbo que vimos en el video pasado, donde nos explica cómo es un verbo regular, cómo es un verbo regular. Para ello también aquí les voy a facilitar una tablita de los verbos, ¿sí? Regulares e irregulares, para que ustedes sepan cuáles son regulares, cuáles son irregulares, ¿no? También les voy a proporcionar una tabla de expresiones de tiempo, creo que ya se las pasé, para que ustedes apliquen en la actividad que siguen, la actividad 13, ¿sí? Como vamos a seguir, como les decía, sujeto es Juan, el verbo en pasado pues es el verbo en pasado, entonces el verbo trabajar en presente es work, en pasado pues es worked, worked. ¿Por qué es worked? ¿Sí? Porque es un verbo regular, ¿sí? Aquí está en la tablita, creo que está. En todo caso también está aquí va a ver, vamos a ver. Work es un verbo regular, aquí está. Work, worked, que significa trabajar, ¿sí? También los tienen dentro de lo que es la ficha de la actividad número 14, ¿sí? También está integrado aquí esa lista, una lista de verbos irregulares, aquí la pueden ver, ¿sí? También pueden ocupar esta lista, la que gusten, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Worked y el complemento es durante 5 horas.
Entonces ponemos during 5 hours, durante 5 horas. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pusimos sujeto, verbo en pasado, worked y el complemento durante 5 horas. Ahora bien, vamos a checar el otro. Mark y yo compramos los mejores tenis. ¿Cómo lo paso en inglés? Primero ponemos Mark and me. Mark and me. El verbo en pasado es comprar. El verbo comprar en presente o en infinitivo es buy. Y en pasado es bought. ¿Sí? Mark y yo compramos los mejores tenis. The best tenis. Los mejores tenis. ¿Sí? Aquí no estamos ocupando expresión de tiempo, ¿sí? Pero es válida también la oración. Ahora bien, sigue lo bueno, la forma negativa. ¿Sí? Forma negativa ya se había dicho que viene ocupando lo que es el auxiliar did. ¿Sí? ¿Qué hace este auxiliar? Vamos a ver. Primero va el sujeto en la primera oración. Otra vez con Juan trabajó. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tratar de poner Juan no trabajó durante 5 horas porque es negativo. Entonces iniciamos con el sujeto. Después sigue el auxiliar did. ¿Sí? Después la palabra not, que es la negación. Y después sigue el verbo en infinitivo. ¿Por qué en infinitivo? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el verbo regresa a su estado base o a verbo infinitivo. ¿Sí? Ya no voy a poner worked, voy a poner work. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde que yo utilice la palabra did, ¿sí? Escuchen, esto es muy importante. Desde que yo utilice la palabra did dentro de mi oración, o sea, el auxiliar did, prácticamente estoy cancelando poner el verbo base en pasado. Y que en este caso es verbo regular. ¿Sí? Y estoy cambiando, ya no estoy poniendo en pasado el verbo base. Ahora estoy regresando a su forma infinitivo. ¿Quién me va a decir dentro de la oración que es pasado? Pues el verbo auxiliar did. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de que yo ponga worked, ¿no? Porque el did me está diciendo que ya es pasado. ¿Sí? Después ven el verbo infinitivo, que es el work, y el complemento during 5 hours. ¿Sí? Y así terminar. Siguiente oración. Mark y yo no compramos los mejores tenis. Entonces quedaría Mark and me, es el sujeto, seguido del auxiliar did, el not, que es la negación, y el verbo en infinitivo. ¿Sí? O lo mismo, estoy cancelando el both porque tengo did aquí, entonces regresa a su forma de presente, a su forma de infinitivo, que es boy. ¿Sí? Más el complemento, the best tenis. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver la forma interrogativa. ¿Sí? La forma interrogativa es que yo diga Juan trabajó durante 5 horas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a poner? Inicia con el did. ¿Sí? ¿Sí? Inicia con el did, después el sujeto, que es Juan, luego el verbo infinitivo. ¿Sí? Otra vez no vamos a poner el verbo en pasado porque el did me está diciendo que se cancela y regresa a su forma de infinitivo. Entonces sería work. ¿Sí? Más el complemento during 5 hours. Y así quedaría. ¿Sí? Y le pongo el signo de interrogación al final. ¿Sí? Es lo que me dice. Did, sujeto, verbo infinitivo, complemento y el signo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me dicen acá? Para hacer una pregunta, obviamente debe haber respuestas. ¿Sí? Si yo estoy preguntando, ¿Did Juan work during 5 hours? Juan trabajó durante 5 horas. Puedo responder de dos formas. Si respondo yes o sí, entonces ¿cómo voy a responder? No nada más voy a responder yes, debo poner yes did, yes, y Juan, ¿qué es? ¿A qué pronombre le corresponde? A él, ¿no? Entonces yes, he did, él lo hizo, él trabajó. ¿Sí? Y si fuera que responda no, entonces quedaría no. Otra vez, pronombre Juan es he, y ponemos did
not. Y así quedaría, ¿no? Ahora bien, vamos a checar la siguiente oración, que es Mark y yo compramos los mejores tenis. Es una pregunta. Igual, otra vez, iniciamos con el did. Did, sujeto, Mark and me. El verbo en infinitivo, sabemos, did cancela el verbo en pasado. Entonces, vamos, voy, compramos. Y después sigue el complemento. El complemento es the best tenis. Y cierro con el signo de interrogación. Así quedaría. Entonces, ¿cuáles serían las dos opciones de respuesta? Yes, Mark and me, que es nosotros. Entonces, we did. Y no, we did not. Y así quedaría. Eso es todo, chicos, la manera como se arman las oraciones en pasado. Y ahora de manera súper rápida les voy a explicar qué es lo que ustedes van a hacer en sus trabajos, ¿no? Vamos a checar rápido la actividad número 13, que ustedes tienen que elaborar un texto en pasado simple, un pequeño relato, ¿sí? ¿Qué me dice aquí? Que ustedes van a leer el texto en pasado simple, ubicado en el recurso 13.1, del cual puedes realizar las anotaciones, o sea, todo lo que yo les expliqué ahorita en los dos videos, aquí está, ¿no? Se van a enfocar en el concepto del pasado simple, en las reglas, en la estructura. Después me dice que van a elaborar un pequeño texto de no más de 8 líneas, sino menos de 5, o sea, un tercio de una hoja o hasta un cuarto de una hoja, ¿no? Ustedes van a relatar una anécdota, algún recuerdo de un viaje, ¿sí? Que esté obviamente en pasado. Ustedes les pueden agregar recortes, imágenes, dibujos, fotos, ¿sí? Para darle un poquito más de presentación, y pues sería toda la actividad, ¿sí? Bueno, aquí les voy a poner rápidamente un ejemplo de cómo ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de un pequeño relato. Ustedes obviamente van a hacer el doble de este relato para que les ocupe la cuartilla, ¿no? Las 5 u 8 líneas, ¿no? Este es un ejemplo de relato. Aquí estoy utilizando algunas oraciones, creo que son 3 o 4 oraciones, y alguna que otra va a tener una expresión de tiempo en pasado, ¿sí? Recuerden, las expresiones de tiempo puede ser ayer, antier, la noche de ayer, el viernes pasado, hace 2 años, durante el día, durante la noche, esta mañana. Son expresiones de tiempo que yo les voy a facilitar igual. Y aquí pueden ver el ejemplo. Dice: hace 2 años mis amigos y yo fuimos de paseo a la Riviera Maya con anticipación. Mi amigo Arturo hizo una reservación en el Hotel Las Palmas. Cuando llegamos a Cancún bailamos durante toda la noche en la discoteca, ¿sí? Aquí podemos ver el primero traducido en inglés. Así lo tienen que hacer ustedes, hacerlo en español y después en inglés. Dice: 2 years ago, hace 2 años, expresión de tiempo, coma, my friends and me, mis amigos y yo, fuimos. El verbo ir es go, en pasado es went, de paseo, for a walk, a la Riviera Maya, to the Mayan Riviera. Con anticipación, in advance, mi amigo Arturo, my friend Arturo, hizo una reservación en Hotel Las Palmas. Made es el verbo en pasado, es irregular, porque el presente es make. ¿Sí? Y en la otra dice: cuando llegamos a Cancún bailamos durante toda la noche en la discoteca. Es when, cuando, we arrived, nosotros llegamos. Termina en ed, arrive. Arrive es el verbo llegar, en pasado es arrived. Nosotros bailamos, danced, si se fijan, termina en ed. ¿Sí? Es pasado, durante toda la noche en la disco. Entonces ustedes van a hacer un ejemplo de más o menos así van a hacer esta actividad. Y en el tercer video pues ya les explico cómo hacer la actividad número 14, ¿sí?